Recuerdo de Solferino, autor Henry Dunant. Continuación, a partir de la página 115. Siempre es insuficiente el personal de las ambulancias militares y seguiría siéndolo, aunque se duplique o se triplique. Hay que recurrir inevitablemente al público. No queda otro remedio y siempre será así, porque solo con su cooperación se puede esperar el logro de la finalidad propuesta. Por ello, he ahí un llamamiento que ha de hacerse, una súplica que ha de presentarse a los seres humanos de todos los países y de todas las categorías, tanto a los poderosos de este mundo como a los más modestos artesanos, ya que todos pueden, de uno u otro modo, cada uno en su entorno y según sus capacidades, colaborar en cierta medida para llevar a cabo esta buena obra. Un llamamiento de esta índole se dirige tanto a las damas como a los caballeros, tanto a la princesa sentada en los peldaños de un trono como a la humilde sirvienta huérfana y abnegada, o a la pobre viuda sola en la tierra y que desea dedicar sus últimas fuerzas a aliviar los sufrimientos de su prójimo. Se dirige tanto al general o al mariscal de campo como al filántropo y al escritor, que puede desde su despacho divulgar en sus publicaciones una cuestión que afecta a toda la humanidad y, en un sentido más restringido, a cada pueblo, a cada comarca, incluso a cada familia, dado que nadie puede considerarse invulnerable contra los avatares de la guerra. Al comienzo de la campaña de Italia y antes de que tuviese lugar combate alguno, la señora N propuso ante los asistentes a la tertulia de un salón en Ginebra la formación de un comité para el envío de socorros a los heridos. Varias de estas personas a las que se dirigía consideraban demasiado prematura tal propuesta. Y yo mismo no pude menos de decir: ¿cómo se puede pensar en hacer hilas antes de que haya un solo herido? Y, sin embargo, ¿a cuántos habrían sido útiles ya desde los primeros enfrentamientos esas hilas en los hospitales de Lombardía y del Veneto? Así pues, ver personalmente hechos tales como los aquí consignados fue lo que, cambiando mi opinión al respecto, me indujo a presentar algunas reflexiones sobre este tema. Y ojalá sean mejor recibidas que como yo mismo recibí. En mayo de 1859, la propuesta de la señora N. En circunstancias extraordinarias, como cuando se reúnen, por ejemplo, en Colonia o en Chalons, personalidades del arte militar de diferentes nacionalidades, no sería de desear que aprovechen la ocasión de esa especie de congreso para formular algún principio internacional, convencional y sagrado que, una vez aprobado y ratificado, serviría de base para sociedades de socorro a los heridos en los diversos países de Europa. Es tanto más importante ponerse de acuerdo y tomar medidas previas cuanto que,
Cuando se desencadenan hostilidades, los beligerantes ya están mal dispuestos los unos contra los otros y ya no tratan las cuestiones, sino desde el punto de vista de sus súbditos. No se convocan pequeños congresos de sabios, de juristas, de agrónomos, de estadísticos, de economistas, que se reúnen expresamente para tratar cuestiones que, de todos modos, tienen menor importancia, y no hay sociedades internacionales que se ocupan de industria, de beneficencia, de obras públicas, etc. La humanidad y la civilización requieren imperiosamente una obra como la aquí bosquejada. Al parecer, es incluso una obligación, en cuyo cumplimiento toda persona que tenga cierta influencia debe colaborar y a la cual todo hombre de bien debe dedicar por lo menos un pensamiento. ¿Qué príncipe, qué soberano rehusaría apoyar a tales sociedades y no sería feliz dando a los soldados de su ejército la absoluta garantía de que, si caen heridos, se les prestará inmediata y apropiada asistencia? ¿Qué Estado no querría otorgar su protección a quienes intenten así conservar la vida de ciudadanos útiles? ¿No merece toda la solicitud de su patria el militar que defiende o que sirve a su país? ¿Qué oficial, qué general no desearía, si considera que sus soldados son, por así decirlo, sus hijos, facilitar el cometido de los mencionados enfermeros? ¿Qué intendente militar, qué cirujano mayor no aceptaría con gratitud que lo secunde una legión de personas inteligentes llamadas a actuar con tacto bajo una sabia dirección? Por último, en una época en la que tanto se habla de progreso y de civilización, y dado que no siempre pueden evitarse las guerras, no es perentorio insistir en que se han de prevenir o, por lo menos, aminorar sus horrores, no solamente en los campos de batalla, sino también y sobre todo en los hospitales, durante esas tan largas y tan dolorosas semanas para los desdichados heridos. Con sociedades como las que prevemos, se evitarán muchas posibilidades de derroche o poco sensatas reparticiones de fondos y de recursos enviados. Durante la Guerra de Oriente, por ejemplo, se hicieron desde San Petersburgo, con destino a Crimea, considerables envíos de hilas preparadas por las damas rusas. Pero esos fardos, en lugar de llegar a los hospitales a donde se remitían, se encaminaron hacia las papelerías, que dispusieron de los mismos como si fuesen mercancía asignada para su industria. Esta obra exigirá, para llevarla a la práctica, un alto grado de abnegación por parte de cierto número de personas. Pero, sin duda, nunca será el dinero necesario lo que faltará para realizarla. En tiempo de guerra, cada uno aportará su donativo o su colaboración personal para responder a los llamamientos que harán los comités. La población no permanecerá fría e indiferente cuando luchen los hijos de la patria. No
es la misma la sangre que en los combates se derrama y la que circula por las venas de toda la nación. Por lo tanto, no será obstáculo alguno de esta índole lo que comprometa la buena marcha de tal empresa. No es esa la dificultad, pero el todo consiste en la seria preparación para una obra de este cariz y en la fundación misma de estas sociedades. Pero para la fundación misma de los comités no se requiere sino un poco de buena voluntad por parte de algunas personas honorables, dotadas de perseverancia, aunque no parece que por lo que a las mismas atañe deban dar pruebas de muy extraordinaria abnegación. Habría que formar a directivos en estado latente, es decir, una especie de Estado Mayor integrado por un pequeño número de generosos filántropos y que, siempre dispuesto a actuar, permanecería sin disolverse, más o menos inactivo en tiempo de paz. Comités organizados en diferentes comarcas y en localidades distintas podrían, aunque independientes los unos de los otros, entenderse bien e intercomunicarse en la eventualidad de una guerra. El llamamiento ha sido escuchado y de varios países de Europa, el autor, que más que nunca está persuadido de que pueden y deben instituirse estas sociedades, ha recibido numerosos testimonios de auténtica simpatía por esta obra, procedentes de personas militares y civiles, de todas las categorías. Es necesario que se vea mediante ejemplos tan palpitantes como los que usted consigna. Se dignó escribirme el 19 de octubre de 1862 el honorable general Dufour. Lo que la gloria de los campos de batalla cuesta en torturas y en lágrimas, somos demasiado proclives a no ver de una guerra más que su aspecto de brillantez y a cerrar los ojos ante sus tristes consecuencias. Conviene, añade el ilustre general en jefe de la Confederación Suiza, llamar la atención acerca de esta cuestión humanitaria y a este respecto las páginas por usted escritas me parecen eminentemente apropiadas. Un atento y profundo examen puede, con la cooperación de los filántropos de todos los países, deparar la idónea solución. Aunque parezca que los terribles medios de destrucción de que disponen actualmente los pueblos habrán de acortar en el futuro la duración de las guerras, es muy probable que sus batallas sean, en cambio, mucho más mortíferas. Y en este siglo, en el que tanto interviene lo imprevisto, no pueden surgir guerras, por un lado o por otro, de la manera más repentina y más inesperada. No hay, ante estas solas consideraciones, motivos más que suficientes para no dejarnos sorprender, desprevenidos.
Propuestas de Henry Dunant, La semilla y los frutos. No se limita Henry Dunant en su obra Recuerdo de Solferino a describir una terrible batalla, ni a evocar sus impresiones y su intervención personal. También formula ideas y propuestas referentes al futuro y cuya realización debería impedir la repetición de los sufrimientos comprobados en Solferino. Tales ideas y propuestas, modestas y audaces a la vez, así como su rápida realización, hicieron del libro de Dunant más que un reportaje de guerra y, hoy todavía, lo hacen digno de ser leído e indispensable para comprender lo que es la organización mundial llamada Cruz Roja. Doble era la finalidad de las propuestas de Dunant. Por una parte, la fundación en todos los países de sociedades voluntarias de socorro para prestar en tiempo de guerra asistencia a los heridos. Por otra parte, la formulación de un principio internacional, convencional y sagrado, base y apoyo para dichas sociedades de socorro. Se han abierto camino en el transcurso de ya más de un siglo esas propuestas. En 1863, 4 años después de la batalla de Solferino y un año después de la publicación del libro de Dunant, un comité privado integrado por Henry Dunant, el general Dufour, Gustave Moynier, los médicos Théodore Monnoir y Louis Appia, organizó un congreso que se celebró en Ginebra y en el cual participaron representantes de 16 países que recomendaron la fundación de sociedades nacionales de socorro y solicitaron para las mismas la protección y el apoyo de los gobiernos. Además, en el congreso se expresaron deseos de que las potencias beligerantes declaren neutrales, es decir, inviolables en tiempo de guerra, los lazaretos y los hospitales de campaña, de que esta protección incluya también al personal sanitario de los ejércitos, a los auxiliares voluntarios y a los heridos y, por último, de que los gobiernos elijan un signo distintivo común para las personas y los bienes protegidos. En 1864, el Consejo Federal Suizo reunió una conferencia diplomática en Ginebra en la cual participaron delegados plenipotenciarios de 16 países que redactaron el Convenio de Ginebra para mejorar la suerte que corren los militares heridos de los ejércitos en campaña, firmado el 22 de agosto del mismo año y ratificado en el transcurso de los años siguientes por la casi totalidad de los estados. Este convenio convertía en realidad los deseos expresados en el Congreso de 1863 y consta en el mismo el importante principio, decisivo para el conjunto de la obra, según el cual deben ser recogidos y asistidos sin distinción de nacionalidad los militares heridos y enfermos. Como emblema que garantiza la protección y la ayuda así conferidas, se optó por el signo heráldico de la Cruz Roja sobre fondo blanco, emblema mantenido para rendir homenaje a Suiza, de cuya bandera nacional toma invertidos los colores. Sobre la base de las resoluciones del Congreso de 1863 y del Convenio de Ginebra, se desarrollaron poco a poco la organización humanitaria denominada Cruz Roja Internacional y la gran obra convencional universalmente reconocida que son los convenios de Ginebra para la protección de las víctimas de la guerra. Organización Mundial, por una parte, obra convencional, por otra parte. Ayuda humanitaria y protección jurídica que mutuamente se apoyan. De su unión nace la fuerza que para miles y miles de personas ha sido, en las más graves circunstancias de calamidad, salvación, alivio, consuelo.
Ya antes de concertarse el Convenio de Ginebra, el Comité de los Cinco, aunque de índole específicamente suiza, se constituyó en Comité Internacional de Socorro a los Militares Heridos, que más tarde pasó a llamarse Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, y se asignó los cometidos de propiciar la fundación de sociedades nacionales de la Cruz Roja, de facilitar su obra común y de intervenir en caso de guerra como organismo imparcial para proteger a las víctimas de la guerra y para prestar ayuda por doquier. En las dos guerras mundiales, el CICR o CICR se preocupó por la suerte que corrían los prisioneros de guerra, haciendo que sus delegados visitasen los lugares de detención e instalando en Ginebra una agencia central de información que transmitió millones de noticias entre los prisioneros y la respectiva familia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el CICR extendió su actividad de protección y de asistencia a las personas civiles, en especial a los internados civiles y a la población civil en las zonas ocupadas. Además, el CICR ha contribuido ampliamente, tras la Primera Guerra Mundial, a mejorar y a completar los convenios de Ginebra. A su iniciativa se deben esencialmente las revisiones y las nuevas disposiciones aprobadas en 1929 y en 1949, sobre las cuales todavía se volverá. Inmediatamente después de 1863 a 1864 se fundaron sociedades nacionales de la Cruz Roja en número considerable, más tarde, al ritmo de los conflictos registrados. Se evidencia el desarrollo del movimiento fuera de Europa por el hecho de que, además de las sociedades de la Cruz Roja, se han fundado con el emblema correspondiente sociedades de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos. Hoy, la Organización Mundial de la Cruz Roja está integrada por 130 sociedades nacionales que totalizan unos 200 millones de miembros y de colaboradores. Por lo demás, en la Cruz Roja de la Juventud hay 50 millones de afiliados que tienen de 10 a 18 años. El campo de actividades de las sociedades nacionales ha desbordado ampliamente el ámbito de las tareas previstas por Dunant y por el Congreso de 1863, partiendo de los socorros sanitarios en favor de los militares heridos y enfermos. Se ha desarrollado la asistencia a todas las víctimas de la guerra, asistencia de la que actualmente se benefician los prisioneros, los civiles heridos y enfermos, internados y deportados, las personas evacuadas, las que carecen de vivienda, la población de territorios ocupados, los refugiados. El aumento de trabajo realizado por la Cruz Roja en periodo de guerra ha originado un incremento de las tareas en tiempo de paz. Los colaboradores de la Cruz Roja que prestan satisfactorios servicios en periodo de infortunio no quieren y no deben permanecer inactivos. Conviene, por el contrario, que puedan contribuir a realizar, tanto en los países industrializados como en los del tercer mundo, la cotidiana labor humanitaria. Así se ha organizado el trabajo de paz de las sociedades nacionales y así se han desarrollado las respectivas actividades en favor de los enfermos, de los heridos y de los impedidos. Así se han fomentado las obras en favor de los ancianos y de los niños, de las víctimas de catástrofes en el propio país o en el extranjero.
A estas tareas médico-sociales de tiempo de paz se añadieron, tras la Primera Guerra Mundial, las actividades de la Cruz Roja de la Juventud, que prepara a los jóvenes para que ayuden y presten servicios, intentando, además, cultivar la comprensión y la amistad entre los adolescentes de toda nacionalidad. Desde 1919, las sociedades nacionales de la Cruz Roja son miembros de una federación mundial, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, a la inversa del Comité Internacional de la Cruz Roja, exclusivamente integrado por ciudadanos suizos, garantía de independencia, de neutralidad y de imparcialidad. La Liga es un foro en el que se encuentran en pie de igualdad para intercambiar sus experiencias y para ayudarse mutuamente los representantes de la Cruz Roja de todos los países. Los principales cometidos de la Liga son: auspiciar el desarrollo de las sociedades nacionales recién fundadas, así como estimular y coordinar las actividades de todas las sociedades nacionales, especialmente los socorros en caso de catástrofe natural. En 1928, el Comité Internacional, la Liga y las sociedades nacionales se reunieron en una organización cimera llamada Cruz Roja Internacional, en cuyos estatutos se puntualizan las respectivas competencias del comité y de la Liga, así como las recíprocas relaciones. Se estipula que una conferencia internacional en la que participan representantes de las sociedades nacionales reconocidas, del CICR, de la Liga y de los Estados, partes en los convenios de Ginebra, garantiza la unidad de las actividades que despliegan todos los organismos de la Cruz Roja. Así como estas organizaciones se han modificado según las nuevas necesidades al paso de los años, así también el convenio de 1864 ha sido adaptado a las circunstancias y nuevos instrumentos lo han completado. La primera conferencia para la paz de La Haya, 1899, aprobó un nuevo convenio para la adaptación de los principios del Convenio de Ginebra de 1864 a la guerra marítima. Se revisó en 1906 el convenio de 1864 y por primera vez se menciona a las sociedades de socorro voluntarias. La segunda conferencia para la paz de La Haya, 1907, aprobó el reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra en tierra. Se prohíbe en este texto recurrir a los medios de guerra que causen sufrimientos crueles e inútiles. Se propugna para los prisioneros de guerra un trato humano, así como el respeto de ciertos derechos fundamentales por lo que atañe a los habitantes de territorios ocupados. Una conferencia diplomática celebrada en 1929 por invitación del Consejo Federal Suizo, revisó el Convenio de Ginebra de 1906 y aprobó el Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, en el que se completan y se puntualizan, teniendo en cuenta las experiencias de la Primera Guerra Mundial, las prescripciones contenidas en el Reglamento de La Haya relativo a la guerra en tierra. Por último, en 1949, otra conferencia diplomática, reunida también por el gobierno suizo, sometió a una detenida revisión los textos de Ginebra ya en vigor, añadiendo otro,
El convenio relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra. También este convenio remite al reglamento de la Haya relativo a la guerra en tierra. Pero se tratan en el mismo cuestiones nuevas. Hay, por ejemplo, disposiciones por lo que respecta a la protección de los hospitales civiles y de los transportes sanitarios civiles, a la designación de zonas sanitarias y de seguridad, al estatuto jurídico de los extranjeros en el territorio de una parte en conflicto, al trato debido a los internados civiles y a la población de territorios ocupados. Otro factor importante es que los estados contratantes deben aplicar los 4 convenios de Ginebra de 1949. En todos los casos de conflicto armado, incluso cuando la guerra no haya sido declarada y cuando una de las partes no haya reconocido el estado de guerra. Además, deben aplicarse, asimismo, algunas prescripciones fundamentales en los casos de conflicto armado no internacional, guerra civil, que tenga lugar en el territorio de una de las partes contratantes. A finales de junio de 1982, en los 4 convenios de Ginebra de 1949, eran partes 151 estados, de los cuales todas las grandes potencias. En 1977, cuando finalizaron los trabajos de la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados, reunida en Ginebra el año 1974 por invitación del Consejo Federal Suizo, se completaron los convenios de 1949 mediante 2 protocolos adicionales, relativos el primero a los conflictos armados internacionales, a los conflictos armados no internacionales el segundo. Los protocolos, integrados por un total de 130 artículos, contienen, junto con disposiciones acerca de la protección y la asistencia a los heridos, a los enfermos y a los prisioneros, normas referentes a la conducción de la guerra tendentes, en primer lugar, a evitar sufrimientos inútiles y a reforzar la protección debida a la población civil contra los efectos de la guerra. Los protocolos adicionales entraron en vigor a comienzos de 1978. A finales de junio de 1982, los protocolos habían sido ratificados por 25 estados, el primero por 22 estados, el segundo. Las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el SICR y la Liga tendrán ante sí los próximos años ingentes tareas y difíciles problemas. Para resolver estos, requisito esencial será que las organizaciones de la Cruz Roja se guíen por el espíritu de los convenios de Ginebra y de los principios de la Cruz Roja, por el espíritu de humanidad, de conformidad con el cual la persona que sufre y que se ve privada de libertad recibe sin discriminación de ninguna índole, protección y asistencia. Será también de capital importancia que se aplique el principio de neutralidad, por el que se prohíbe a la Cruz Roja inmiscuirse en hostilidades y en controversias político-ideológicas. Humanidad, imparcialidad y neutralidad garantizan la unidad y la universalidad del movimiento de la Cruz Roja. Solamente como un movimiento unido y universal podrá la Cruz Roja cumplir su misión humanitaria, aportando así su contribución a la comprensión entre los seres humanos y los pueblos. Su contribución también en pro de la paz. Profesor Hans Haug, expresidente de la Cruz Roja Suiza, Berna, octubre de 1982. Convenio para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos en campaña. La Confederación Suiza, Su Alteza Real el Gran Duque de Baden, Su Majestad el Rey de los Belgas, Su Majestad el Rey de Dinamarca, Su Majestad la Reina de España, Su Majestad el Emperador de los franceses, Su Alteza Real el Gran Duque de Hesse, Su Majestad el Rey de Italia, Su Majestad el Rey de los Países Bajos, Su Majestad el Rey de Portugal y de Algarve, Su Majestad el Rey de Prusia, Su Majestad el Rey de
Württemberg, aunados por el ánimo de mitigar, en cuanto de ellos dependa, los males inherentes a la guerra, de suprimir los rigores inútiles y de mejorar la suerte de los militares heridos en los campos de batalla, han resuelto celebrar un convenio a tal fin y han nombrado como sus plenipotenciarios, a saber, la Confederación Suiza, al señor Guillaume Henry Dufour, gran oficial de la Orden Imperial de la Legión de Honor, general en jefe del Ejército Federal, miembro del Consejo de los Estados, al señor Gustave Moynier, presidente del Comité Internacional de Socorro para los Militares Heridos y de la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública, y al señor Samuel Lehmann, coronel federal, médico jefe del Ejército Federal, miembro del Consejo Nacional. Su Alteza Real el Gran Duque de Baden, al señor Robert Wolff, caballero de la Orden de León de Saringen, doctor en medicina, consejero médico en la Dirección de Asuntos Médicos, y al señor Adolf Steiner, caballero de la Orden del León de Saringen, médico mayor. Su Majestad el Rey de los Belgas, al señor Auguste Bichers, oficial de la Orden de Leopoldo, consejero en el Consejo de Minas. Su Majestad el Rey de Dinamarca, al señor Charles Emile Fenger, comendador de la Orden de Dannebrog, condecorado con la Cruz de Plata de esa misma orden. Gran Cruz de la Orden de Leopoldo de Bélgica, etc. Su consejero de Estado. Su Majestad la Reina de España, el señor don José Heriberto García de Quevedo, gentilhombre de su Cámara. En servicio, Caballero Cruz de la Orden de Isabel la Católica, Comendador Numerario de la Orden de Carlos III, Caballero de Primera Clase de la Orden Real y Militar de San Fernando, Oficial de la Legión de Honor de Francia, su ministro residente ante la Confederación Suiza, Su Majestad el Emperador de los franceses, al señor Georges Charles Hager-Schmidt, Oficial de la Orden Imperial de la Legión de Honor, Oficial de la Orden de Leopoldo de Bélgica, Caballero de la Orden del Águila Roja de Prusia de tercera clase, etc. Subdirector en el Ministerio de Asuntos Extranjeros, al señor Henry Eugène Sigouin de Preval, Caballero de la Orden Imperial de la Legión de Honor, condecorado con la Orden Imperial de Medgidia de cuarta clase, Caballero de la Orden de San Mauricio y de San Lázaro de Italia, etc. Subintendente militar de primera clase, y el señor Martín François Boudiard, oficial de la Orden Imperial de la Legión de Honor, condecorado con la Orden Imperial de Medgidia de cuarta clase, condecorado con la Medalla de Valor Militar de Italia, etc. Médico principal de segunda clase. Su Alteza Real, el Gran Duque de Hesse, al señor Charles Auguste Brodruck, Caballero de la Orden de Felipe el Magnánimo, de la Orden de San Miguel de Baviera, oficial de la Orden Real de San Salvador, etc. Jefe del Batallón de Estado Mayor. Su Majestad el Rey de Italia, al señor Jean Capello, Caballero de la Orden de San Mauricio y de San Lázaro. Su Cónsul General en Suiza, y al señor Félix Baroffio, Caballero de la Orden de San Mauricio y de San Lázaro, médico de división. Su Majestad el Rey de los Países Bajos, al señor Bernard Ortuinus Theodor Henry Westenberg, oficial de su Orden de la Corona de Encino, Caballero de las Órdenes de Carlos III de España, de la Corona de Prusia, de Adolfo de Nassau, doctor en Derecho, su secretario delegación en Frankfurt. El convenio de 1864 contiene solo 10 artículos para proteger a los soldados heridos y a quienes los cuidan. Hoy en día, 4 convenios de más de 400 artículos protegen no solo a los soldados heridos y enfermos, sino también a los prisioneros y los civiles en poder del enemigo.
12 estados sellaron el primer convenio de Ginebra. Hoy en día, más de 190 estados, entre los cuales se incluyen todas las grandes potencias, se han adherido a los 4 convenios de 1949. Su Majestad el Rey de Portugal y de Algarve, al señor José Antonio Márquez, caballero de la Orden de Cristo, de Nuestra Señora de la Concepción de Villavicosa, de San Benito de Avis, de Leopoldo de Bélgica, etc. Doctor en Medicina y Cirugía, cirujano de brigada, subjefe del Departamento de Sanidad en el Ministerio de Guerra. Su Majestad el Rey de Prusia, al señor Charles Albert de Camps, caballero de la Orden del Águila Roja de segunda clase, etc. Su enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante la Confederación Suiza, consejero íntimo, delegación, al señor Godefroy Frédéric François Loeffler, caballero de la Orden de la Águila Roja de tercera clase, etc. Doctor en Medicina, médico general del Cuarto Cuerpo del Ejército, y al señor George Hermann Jules Ritter, caballero de la Orden de la Corona de tercera clase, etc. Consejero íntimo en el Ministerio de Guerra. Su Majestad el Rey de Württemberg, al señor Christoph Ulrich Hahn, caballero de la Orden de San Mauricio y de San Lázaro, etc. Doctor en Filosofía y Teología, miembro de la Dirección Central y Real para los establecimientos de beneficencia, quienes, después de haber presentado sus poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes. Artículo primero. Las ambulancias y los hospitales militares serán reconocidos neutrales y, como tales, protegidos y respetados por los beligerantes mientras haya en ellos enfermos o heridos. La neutralidad cesará si estas ambulancias u hospitales estuviesen guardados por una fuerza militar. Artículo segundo o artículo 2. El personal de los hospitales y de las ambulancias, incluso la intendencia, los servicios de sanidad, de administración, de transporte de heridos, así como los capellanes participarán del beneficio de la neutralidad cuando ejerzan sus funciones y mientras haya heridos que recoger o socorrer. Artículo tercero. Artículo número 3. Las personas designadas en el artículo anterior podrán, aún después de la ocupación por el enemigo, continuar ejerciendo sus funciones en el hospital o ambulancia en que sirvan o retirarse para incorporarse al cuerpo a que pertenezcan. En este caso, cuando estas personas cesen en sus funciones, serán entregadas a los puestos avanzados del enemigo, quedando la entrega al cuidado del ejército de ocupación. Artículo 4. Como el material de los hospitales militares queda sujeto a las leyes de guerra, las personas agregadas a estos hospitales no podrán, al retirarse, llevar consigo más que los objetos que sean de su propiedad particular. En las mismas circunstancias, por el contrario, la ambulancia conservará su material. Artículo 5. Los habitantes del país que presten socorro a los heridos serán respetados y permanecerán libres. Los generales de las potencias beligerantes tendrán la misión de advertir a los habitantes del llamamiento hecho a su humanidad y de la neutralidad que resultará de ello. Todo herido recogido y cuidado en una casa servirá de salvaguardia a la misma.
El habitante que hubiere recogido heridos en su casa estará dispensado del alojamiento de tropas, así como de una parte de las contribuciones de guerra que se impusieran. Artículo 6. Los militares heridos o enfermos serán recogidos y cuidados, sea cual fuere la nación a que pertenezcan. Los comandantes en jefe tendrán la facultad de entregar inmediatamente a las avanzadas enemigas a los militares enemigos heridos durante el combate cuando las circunstancias lo permitan y con el consentimiento de las dos partes. Serán enviados a su país los que, después de curados, fueren reconocidos inútiles para el servicio. También podrán ser enviados los demás a condición de no volver a tomar las armas mientras dure la guerra. Las evacuaciones, con el personal que las dirija, serán protegidas por una neutralidad absoluta. Artículo 7. Se adoptará una bandera distintiva y uniforme para los hospitales, las ambulancias y evacuaciones que, en todo caso, irá acompañada de la bandera nacional. También se admitirá un brazal para el personal considerado neutral, pero la entrega de este distintivo será de la competencia de las autoridades militares. La bandera y el brazal llevarán cruz roja en fondo blanco. Artículo 8. Los comandantes en jefe de los ejércitos beligerantes fijarán los detalles de ejecución del presente convenio, según las instrucciones de sus respectivos gobiernos y conforme a los principios generales enunciados en el mismo. Artículo 9. Artículo número 9. Las altas partes contratantes han acordado comunicar el presente convenio a los gobiernos que no han podido enviar plenipotenciarios a la Conferencia Internacional de Ginebra, invitándolos a adherirse a él, para lo cual queda abierto el protocolo. Artículo 10. El presente convenio será ratificado y las ratificaciones serán canjeadas en Berna en el transcurso de 4 meses o antes si fuese posible, en fe de lo cual los plenipotenciarios respectivos lo han firmado y han puesto en él el sello de sus armas. Hecho en Ginebra el día 22 del mes de agosto del año 1864. General G. H. Dufour, G. Moynier, Dr. Lehmann, Dr. Robert Puls, Steiner, Bichers, Fenger, Heriberto García de Quevedo, Sch. Hagerschmidt, L. D. Preval, Boudier, Broduc, Capello, F. Badoffio, Westenberg, José Antonio Márquez, von Krampf, Loeffler, Ritter y Dr. Hahn. Misión. El Comité Internacional de la Cruz Roja, SICR, organización imparcial, neutral e independiente, tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia, así como de prestarles asistencia. El SICR se esfuerza a sí mismo en prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales.
Fundado en 1863, el CICR dio origen a los convenios de Ginebra y al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuyas actividades internacionales en los conflictos armados y en otras situaciones de violencia dirige y coordina. ¿Quién mejor que Henry Dunant hubiera podido plasmar de una manera tan cautivante los sufrimientos de miles de soldados heridos y librados a su suerte en el campo de batalla de Solferino? En esta obra, Dunant logra dar un paso vital desde ese panorama devastador para volcarlo en un llamamiento vibrante en nombre de las víctimas de la guerra. Los horrores que Henry Dunant presenció en Solferino el día 24 de junio de 1859 y su llamamiento humanitario luego de esta batalla sangrienta dieron nacimiento al movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Neutral e imparcial, hoy es la red humanitaria más grande del mundo, con cerca de 100 millones de voluntarios, miembros y colaboradores. Lo conforman 190 sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y dos componentes internacionales: el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR, y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Recuerdo de Solferino es, sin duda, un testimonio conmovedor. En 1862, Recuerdo de Solferino aparecía en Ginebra. Aparecía, es mucho decir. La tirada de pocos ejemplares de este pequeño libro llevaba la mención: no está en venta. Estaba destinado solo a algunos amigos, ante cuya insistencia Henry Dunant había decidido finalmente escribirlo. Un pequeño libro, un recuerdo de una batalla cuyas secuelas de sangre y desamparo Dunant había visto por casualidad. Un recuerdo de lo que este hombre había intentado hacer con algunos habitantes del lugar para aliviar un poco los numerosos sufrimientos. Tan solo un pequeño libro, pero un año más tarde de estas páginas surgía un movimiento caritativo que conquistaría el mundo: la Cruz Roja. Y un año más tarde, un convenio internacional, el primer convenio de Ginebra. Hasta el día de hoy, guerra tras guerra, dos frases de este libro salvarían vidas humanas. Sabemos qué es la Cruz Roja, qué son los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. Al menos creemos saberlo. La voluntad caritativa de esta institución y los artículos jurídicos de estos instrumentos han logrado verdaderos prodigios en conflictos cada vez más mortíferos.
Allí la guerra se libra no solo contra los enemigos, sino también contra el espíritu de la caridad y contra el derecho. Como consecuencia, a menudo se han atribuido poderes casi sobrenaturales a la Cruz Roja y a estos convenios. Que la Cruz Roja logre salvar a una multitud de seres humanos del dios Moloch de la guerra moderna ni siquiera sorprende a algunas personas. No se suele preguntar de qué armas dispone la Cruz Roja contra los cañones y las bombas, ni qué fuerza podrá hacer cumplir el derecho internacional humanitario cuando se rompen los tratados. Se piensa que la Cruz Roja, todopoderosa, está allí para realizar milagros. Las personas informadas no hacen reproches a la Cruz Roja por los millones de víctimas que no pudo salvar. Piensan, en cambio, en los millones de seres a quienes logró proteger de la suerte que debían haber corrido. ¿A qué se podría atribuir el éxito y el poder de recuerdo de Solferino? Dunant no expone allí ninguna doctrina, no aboga por ningún sistema filosófico o social, no propone ningún texto jurídico. Simplemente relata lo que vio, los 40.000 heridos con estertores en el campo de batalla, la sed, el dolor, la agonía. También relata la compasión, la suya y la de las mujeres de Solferino o de Castiglione, el paño anudado sobre la herida, la mano que da de beber al herido, la que cierra los ojos del moribundo. Relata ese estremecimiento de piedad que se apoderó de las madres y las hizo inclinarse tanto sobre sus enemigos como sobre sus liberadores. Pero si relata todo esto, si relata su empeño por socorrer y volver a socorrer, así como sus intentos de multiplicar los socorros, no es para vanagloriarse. Se trata más bien de constatar su impotencia y de medir lo que podría haberse logrado si la abnegación espontánea en Solferino se hubiera organizado de antemano. Todavía obsesionado con el recuerdo de todos quienes, mientras prestaba asistencia a uno de tantos desafortunados, van a morir sin ni siquiera un vaso de agua para restañar su ardiente sed, formula estas dos preguntas. ¿No se podrían, en tiempo de paz, fundar sociedades cuya finalidad sea prestar o hacer que se preste en tiempo de guerra asistencia a los heridos? No sería de desear que un Congreso formulase algún principio internacional, convencional y sagrado que sirviera de base a estas sociedades. Dos frases decíamos anteriormente. No se podría, no sería de desear. Suena un poco como esas preguntas ingenuas que las almas buenas formulan y que hacen sonreír. Por una vez, estas preguntas no fueron en vano. Un hombre, Gustave Mounier, presidente de la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública, las escuchó.
Por su iniciativa, la comisión integrada por él mismo, el general Dufour, los doctores Appia y Manoir y el propio Henry Dunant, que apoyó la idea, conformó un comité de acción que más tarde se convertiría en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Juntos, estos 5 ciudadanos de Ginebra buscaron realmente si no se podría. Buscaron tan bien y Dunant, por sus alegatos ante los tribunales y los gobiernos de Europa, supo ser tan convincente que encontraron. En 1863, este podría consistió en 17 modestos comités nacionales de socorro a los heridos y en 1864 en un convenio de 10 artículos que protegían a los soldados heridos o enfermos. En 2017, 190 sociedades nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja en todo el mundo, junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja CICR y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, conforman el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Hoy en día, los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales son todavía los que protegen a los prisioneros de guerra y a los heridos, a los civiles en poder del enemigo y a los militares. Aquí termina el libro Recuerdo de Solferino, cuyo autor es Henry Dunant. Son las 8 de la mañana con 54 minutos, faltan solo 6 minutos para que sean las 9 de la mañana y hoy es jueves 25 de noviembre del 2021.